decíamos que era importante los dos Magnificat y que ya nos ponía en este contexto Conchita de decir, un Magnificat, es decir, uno para la tierra y otro para el cielo. Enlaza esta obra que María contempla que hace Dios en ella, nos pone con los pies en la tierra y con el corazón en el cielo, por decirlo de alguna manera. Dice uno para los hombres y otro para Dios. Es decir, nos dice que estamos en comunión con los hombres, pero también en comunión con Dios. Y vean, aquí podemos nosotros ya contemplar lo que después será llamado el sacerdocio común de los fieles, que recibimos en el bautismo. Nos pone en comunión, repito, con Dios y en comunión con los hombres. Y dice el Señor a Conchita, el de la tierra lo refiere el Evangelio, y el del cielo lo condensó una palabra que hace estremecer el corazón de Dios. La palabra es Hijo. María, que se revela como la Madre de Dios. ¿Cómo pronunciaría la Virgen Madre ese poema de amor que extasió a los ángeles del cielo? Qué serenidad en el anonadamiento, qué ternura inmensa en el amor. Destaca en este relato que el Señor le dice a Conchita, es un poema de amor, sereno, que lleva al anonadamiento a María y que hace que fluya la ternura inmensa en el amor. Anonadamiento, ¿qué quiere decir? Deja su condición, deja su proyecto para meterse al proyecto de Dios. Se mete a la ternura misma de Dios a través del amor. ¿Cómo no querer el Cristo divinamente humano, que sobre la tierra hubiera un eco del Magnificat del cielo? Yo debo prestarme con la divina serenidad de María, debo ponerme a la altura de las gracias que he recibido. Aquí esto ya son palabras de Conchita. Debo prestarme con la divina serenidad de María. ¿A qué? Al proyecto de Dios. Debo ponerme a la altura de las gracias que he recibido. Conchita tiene ya muchas gracias que el Señor le ha regalado y entonces dice, hay que estar a la altura. Nosotros podemos también hacernos la misma pregunta. ¿Qué tanto me presto al proyecto de Dios, pero con serenidad, sin agitaciones, sin resistencias, sereno? Luego más tarde el Señor le sigue hablando a Conchita y le dice, la maternidad de la Santísima Virgen tiene dos aspectos, uno relativo al Cristo real, otro al Cristo místico, es decir, a la Iglesia y las almas. El Cristo real pues, es el que encarnó en su seno virginal y al que fue acompañando a lo largo de sus 30 y tantos años de vida. Y el Cristo místico, el que nace al pie de la cruz, que es la Iglesia, y desde ahí la maternidad de María para todos los hombres. Realmente cuando se celebran los dolores de María, maternidad, es notable que la Iglesia haya establecido dos fiestas sobre los dolores de María, pues no acostumbra hacerlo acerca de un mismo misterio, pero la razón es aquella, que se confunde el misterio de los dolores con el misterio de su maternidad. Y como ésta tiene dos aspectos, por eso tiene dos fiestas. Fíjense, ¿se acuerdan que celebramos la Virgen de los Dolores el Viernes Santo? Y Nuestra Señora de los Dolores cuando está al pie de la cruz también, pero cuando ya ella entrega al Hijo.
Esto es algo bien interesante. Una es el dolor que le causa ser la madre de Jesús y el otro es el dolor de la madre que ofrece al hijo al pie de la cruz. Son dos aspectos de la misma maternidad. Hagan de cuenta, ustedes como madres de familia, pues sufren por sus hijos como mamás. Pero en el momento que la ofrendan, voy a poner un ejemplo que se me viene ahorita de una plática que teníamos. En el momento en que van a pedirles a la hija para que se case, ¿ustedes la van a dar? Bueno, dicen que piden la mano, pero yo digo que la piden completa, ¿no? No nada más la mano. O las uñas, ¿no? Ustedes la dan, la donan, para que ella haga su proyecto de vida. En el caso de María, dona al Hijo, lo ofrece al Eterno Padre para la salvación de todos. Espero que quede claro estos dos aspectos de los dolores de María como madre. Dice, en la primera fiesta de la Virgen de los Dolores honramos la maternidad del Cristo natural. Y en la de septiembre, los dolores que le costaron la maternidad del Cristo místico, es decir, la Iglesia. Si pudiéramos dividir en María estas dos maternidades, la primera terminaría en el Santo Sepulcro y la segunda se extendería desde su soledad hasta su asunción gloriosa. Aquí hay algo bien interesante que el Señor nos está diciendo. Dice, ¿cuándo termina una maternidad? En el Santo Sepulcro. Y la segunda, desde que empieza a vivir esa soledad que ya no está presente Jesús desde su ascensión hasta su asunción gloriosa de la Virgen María, cuando ya entra en plena comunión con su Hijo o con la Santísima Trinidad. Del mismo modo, la encarnación mística, la maternidad del alma, tiene los mismos aspectos. Uno al Cristo natural y otro al Cristo místico. Y recupera Conchita estos dos aspectos. En mi vida se pueden señalar con más distinción las dos etapas. La primera se extiende desde el 25 de marzo de 1906, recordemos que es la fecha de la encarnación mística, al 2 de febrero de 1917. ¿Por qué? Porque en la encarnación mística, más bien después de la encarnación mística, el Señor le da al Hijo del Consuelo. Y el Hijo del Consuelo es la representación física de Jesús para Conchita. Es el Hijo que el Señor le da para que lo represente y vaya a través de su vida haciendo entender a Conchita lo que es la maternidad mística en el Hijo del Consuelo. Por eso, dice, termina el 2 porque Monseñor Ibarra muere el día 1 de 1917. Dice, y la segunda, de hecha fecha, hasta que ella muera, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque también como María entrará a estar en plena comunión con el Señor. Así como en la primera etapa me pedía el Divino Verbo que lo alimentara con dolor, y crecía místicamente a la medida que se le daba ese alimento. Así ahora con la Iglesia, y en especial las obras de la cruz, deben ser alimentadas con dolores, y crecerán esas obras en la medida en que se les proporcione ese alimento. Ojo, ¿por qué será el dolor el alimento de la maternidad? Quienes tienen la experiencia y la bendición y la gracia de ser madres pueden entender perfectamente esto. Desde que son madres y que llevan a los hijos a esa separación natural, por decirlo de alguna manera, y después de que los hijos se van hasta que la madre muere. Aquí nos está dando una luz muy, muy bonita de cómo vivir
los periodos de la maternidad y también lo podemos aplicar al periodo de la paternidad, con las dos grandes etapas, cuando se engendran y se educan a los hijos y se vive y se comparte con ellos, y después de su salida de casa, por decirlo de alguna manera, hasta que nosotros morimos. Y eso pues sabemos que causa dolor, pero no es el dolor solamente afectivo, sentimental, sino por la donación y por la entrega que se hace. Y se pregunta, ¿debo darles pues a mis dolores ese sentido maternal? Como una madre tiene los dolores por su hijo o por su hija. ¿Y por qué el dolor es fecundo? Se pregunta Conchita. Porque el dolor es la condición de la maternidad espiritual, siendo a la vez reflejo de la fecundidad del Padre. Aquí estamos en una teología bastante altita. Pero bueno, pues ustedes son chidas y entonces lo entienden perfectamente, ¿no? ¿Por qué el dolor es la condición de la maternidad espiritual? Dice, porque es el reflejo de la fecundidad del Padre. El Padre, ¿por qué sufre por los hombres? El ver que se alejan de la fuente del amor. El ver que el hombre, por su libre albedrío, decide no permanecer en esa comunión con Dios. Y entonces el Padre sufre por ser nuestro papá. Es como cuando el hijo se aleja voluntariamente del seno paterno, de la casa paterna, y el papá dice, bueno, ¿qué pasa, no? Y qué felicidad cuando el hijo vuelve a la casa del padre, fruto de la fecundidad del amor con el que es amado. ¿Sí? Entonces, el amor es el que hace fecundo el dolor. Es decir, el dolor, fecundado por el amor, será el que en definitiva mostrará la fecundidad del Padre en esa maternidad vivida, como lo estamos diciendo ahorita. Esto implica una tarea para Conchita, o sea, para aquella alma que participa de la fecundidad del Padre, de este amor, de esta maternidad, tiene que tener deberes para sí misma. Y así lo dice Conchita, deberes para mi alma. Después de haberme arreglado el señor obispo mi vida interior, quiere que hoy medite sobre los deberes para mi propia alma. ¿Quién es su director espiritual? Estamos en el año de 1825, Monseñor Luis María Martínez. Conchita traía un desbarajuste y desasosiego, no porque fuera desordenada, como ustedes comprenderán, no. Conchita más bien. Muere Monseñor Ibarra, viene Emeterio Valverde, la va acompañando, le pide ayuda a Monseñor Martínez y él empieza entonces a dirigirles. Después de arreglar el señor obispo mi vida interior, es decir, dice, hágame el recuento de todas las gracias que usted ha recibido. Y empieza a ponerles orden. Hasta dice, mire, la gracia central de su vida es la encarnación mística. Y a partir de aquí, el Señor la va a ir desarrollando en usted el Señor o las etapas más nítidamente de la vida de María. ¿Y cuáles son los deberes? Dice Conchita, bueno, habló mi Jesús. Antes de comenzar mi meditación de hoy, voy a poner aquí lo que me dijo ayer tarde, refiriéndose al ilustrísimo señor obispo. Pues ahora vas a recibirlo como hijo y hermano del Verbo, que para esto principalmente lo he acercado a ti. Vean cómo le empieza a dar el Señor ya la maternidad de Monseñor Luis María Martínez. Y le dice algo hermosísimo, porque aquí está la promesa de la encarnación mística para Monseñor Martínez. Ahora vas a recibirlo como hijo y hermano del Verbo. Esto es algo muy bello, que para esto principalmente lo he acercado a ti. O sea,
para que lo asumas como hijo y lo hagas hermano del Verbo. Es en la maternidad, por ejemplo, de ustedes. Tienen un hijo y dicen, bueno, pues que venga la parejita, ¿no? Y entonces ustedes van a hacer que se relacionen entre ellos de una manera fraterna, desde la maternidad. Y eso es lo que quiere el Señor que Conchita haga con Luis María Martínez. Que lo asuma como hijo para que lo forme como hermano del Verbo. Fíjense lo interesante. Monseñor Ibarra fue el Verbo mismo, porque lo transformó en Jesús, en otro Jesús. Y Monseñor Martínez, siendo hermano del Verbo, va a ser transformado también en otro Jesús, pero desde la fraternidad. ¿Te acuerdas que te dije una vez que además de los sacerdotes de la cruz, habría unos escogidos y predilectos del divino Verbo, escogidos por mí? Pues este es uno, que participará de las gracias expansivas y de las irradiaciones de la encarnación mística. Su alma recibirá una renovación favorable y santa, la sentirá. Monseñor Martínez ya es obispo, es del clero diocesano. Se supone que los religiosos de la cruz, en este caso nosotros, los misioneros del Espíritu Santo, tendríamos que tener esa fraternidad del Verbo, porque somos directamente hijos de Conchita. En su conjunto, la congregación de los misioneros del Espíritu Santo, somos hermanos del Verbo, porque fuimos engendrados, si bien en el pensamiento de Dios, en la vida mística de Conchita. Entonces, el Señor le recuerda, una vez te dije que además de los sacerdotes de la cruz, habría otros escogidos y predilectos del Verbo divino. Este es un compromisote para nosotros los misioneros del Espíritu Santo. Igual, pudiéramos decir que las obras de la cruz, quienes pertenecemos a ella y vivimos de esta espiritualidad, de alguna manera participamos de esa fraternidad con el Verbo, apostolado, alianzas religiosas de la cruz. Y entonces también tendríamos que sentir ese efecto de ser, por decirlo de alguna manera, hermanos más directamente por la encarnación mística de Jesús, del Verbo encarnado. Y Conchita, ¿cómo creen que se siente al escuchar estas palabras? Pero Señor, me da vergüenza decírselo. Tengo respeto humano. Pienso que dirá que lo inventé. O sea, Conchita está teniendo tanta claridad en lo que le dice el Señor. Dice, no, hombre, ¿cómo crees que le voy a ir a decir eso, verdad? Como si ahorita les dijera, pues vayan a decirle a Monseñor Cabrera que ustedes van a asumirlo como su hijo. Así, no, hombre, ¿qué le pasa, padre? Pero si se los dice Dios, también van a decir, no, hombre, me lo estoy inventando. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Vénsete. Él, en su fondo, entrevé esto. Y todo será para su bien y más tarde para brillo de mis obras. Esto es bien importante, que entendamos. Cuando somos dóciles, como María, al Espíritu Santo, el Señor nos pone en sintonía. Cuando María, después de tener ya en su seno virginal a Jesús por la acción del Espíritu Santo en ella, va a ver a su prima Isabel y le dice ella, ¿de dónde que venga la madre de mi Señor a verme? Apenas escuché tu saludo y el niño saltó de gozo porque quedó lleno del Espíritu Santo. Fíjense cómo el Espíritu Santo pone en sintonía, nos pone en la escucha de lo mismo. Por eso, le dice el Señor, vénsete. Él entrevé esto, y todo para su bien, más tarde para el brillo de mis obras.
O sea, no se queda solamente en el beneficio de Conchita y en el beneficio de Ibarra. Dice, es mucho más amplio. ¿Pero qué lo quieres, misionero? Lo quiero de esos que te hablé. O sea, como diciendo, este ya se va a hacer misionero. Dice, no, lo quiero de esos que te hablé. Se lo acaba de decir. Yo ni recordaba siquiera de esos que me habló. Señor, me va a pesar mucho, pero no lo rehúso. Pues no te has prestado hoy a la fecundación. ¿Pero qué? ¿Tan pronto? Conchita está anonadada. Entonces, caray, ¿a poco ya así de rápido? El Espíritu Santo no mide tiempo. Préstate, hija, y todo será para mi gloria. Él sabrá cuándo acepta y se ofrece a mi voluntad. Es decir, tú secunda la acción del Espíritu Santo en ti y no estés fijándote si es muy pronto o si es muy tarde, ¿verdad? Señor, pero que nadie lo sepa. Con que Él lo sepa y viva de mi vida me basta. Necesitaba antes purificarlo para acercarlo legítimamente a mis obras y se ha purificado en el dolor. Y aquí sería entrar a la vida de Monseñor Ibarra, de Monseñor Martínez. Dice, pero ya está purificadito en el dolor. ¿Se acuerdan que el alimento de la maternidad es el dolor? Por decirlo de alguna manera, la gracia de la encarnación mística que está recibiendo Monseñor Martínez tiene que ser alimentada por el dolor. Por eso le está diciendo. Y se ha purificado en el dolor. Se ha alimentado para poder recibir místicamente a Jesús como hijo también. Señor, le dije hoy con mucha vergüenza, pero le leí tu papel y dice que te da las gracias. Esta es una maravilla. El sacerdocio bautismal de Conchita vivido en esa mediación entre Dios y Monseñor Martínez. Fíjense qué bonito lo dice. Señor, le dije hoy con mucha vergüenza, pero le leí tu papel y dice que te da las gracias. O sea, no soy yo, no es Conchita, es Cristo quien vive en ella, la que se está comunicando a Monseñor Martínez. Está ejerciendo su sacerdocio y maternalmente. Y te da las gracias. Vean, también Conchita es la portavoz de lo que Monseñor Martínez le quiere decir a Dios. Te da las gracias. Y por 2 veces me dijo, dile que ya no está solo, sino amparado y rodeado de las gracias de mis obras. Que corresponda, que ya no está huérfano. Vean esto qué bonito. Ya le dio una madre en Conchita, ya le dio un hermano en el Verbo, ya le dio la fecundidad de la paternidad del Padre. Ya no está solo. Fíjense cómo le hace tomar conciencia de la inhabitación de Dios en él. Ya va caminando para siempre con él. Nuevos dolores te costará, pero todo será para mi gloria. Señor, pero es obispo. Vean cómo Conchita es bien aferrada. O sea, ubica quién es ella como laico. Y dice el Señor, es alma. O sea, es persona, es un alma. Más allá del rango del título eclesiástico que tiene. Pero Señor, es obispo, es alma. O sea, es tu hijo, asúmelo. Es como ustedes, ¿no? A lo mejor su hija o sus hijos tienen una preparación mucho mayor que ustedes. Bueno, a lo mejor yo estudié la licenciatura, pero mi hijo ya es máster y doctor, ¿verdad? Pero es tu hijo, punto. Nada más. Y esto es lo importante, que lo dimensiones desde donde Dios quiere que tú lo trates, como tu hijo. Y entonces Conchita ya empieza a ver qué onda con ella. Dice, he meditado para
¿Para qué me hizo Dios? ¿Qué ha hecho Él para realizar sus designios en mí? El torrente de gracias, la simplificación de mi vida en Dios, toda mi vida interior. O sea, qué belleza. Vean cómo empieza el Magnificat de Conchita, reconociendo lo que Dios ha hecho para realizar sus designios en ella. Es María cuando recupera, proclama mi alma la grandeza del Señor, dice, para que el Señor lleve a cabo sus designios en mí, ha hecho maravillas en mí. Dos torrentes, dice, torrentes de gracias, pero en donde la centra Conchita, dice, en la simplificación de mi vida, porque ha mirado la humillación de su esclava, la simplicidad. Ya no se va a complicar tanto la vida y vamos que como buena mujer de repente Conchita se hace cada pregunta y hace cada revoltura, pero finalmente decía, soy de Dios y ya, quiero vivir en Dios y quiero ser toda de Dios. Qué simple, ¿no? No se rebusca más. Si es buena, si es mala, eso ya lo vivió mucho tiempo y muchos años. Ahorita dice, lo ha simplificado toda mi vida en Dios, toda mi vida interior es lo que ha hecho Dios por mí. Ahora, ¿qué deberes para conmigo misma? O sea, sus deberes de estado como madre de Jesús por la encarnación mística. Lo primero que dice es anonadarme ante Dios con profunda adoración. Es el deber de toda criatura, anonadarse ante Dios, ver mi nada ante Dios. Luego, dice, lo haré con la gracia de Dios a todas horas, tomándole como alimento de mi alma. El anonadamiento es importante en este momento para Conchita. Y vean cómo este anonadarse, es decir, no lo haré porque yo soy chida, porque soy muy buena, porque ya con todas las gracias que tengo, yo las poderosas. No, lo haré con la gracia de Dios. Vean el anonadamiento tan bonito. Sin Dios no puedo hacer nada. Sin mí nada podéis hacer, lo había dicho el Señor, como nos lo recuerdan los evangelistas. Un segundo punto o un segundo deber para con Él. Reconocer con inmensa gratitud las gracias recibidas de Dios. Vean, vivirse en la gratuidad y ser agradecida. Todas las gracias las he recibido de parte de Dios y las agradezco. ¿Cómo las agradece? Sin tratar de disimularlas. Así, llevarlas a su máxima expresión, a su máxima potencia. Todo hacerlo por el nombre de Dios. Mis recuerdos serán esas gracias pensando en ellas, leyendo a menudo las cuentas, meditándolas, ponderándolas y agradeciéndolas. Ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo correspondo a esas gracias? Pensando en ellas para poder seguirlas recuperando, reconociendo. El tercer deber, dice, gozarme en mi nada para que Dios sea todo. Vean cómo van engarzadas el anonadamiento, el reconocimiento de las gracias y el gozarme en mi nada, para que Dios sea todo en mí. Esa ha sido mi vida, sobre todo, con más viveza en ciertas épocas. Gozarme en desaparecer para que Él aparezca. ¿A quién le suena? Muy bien, a Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Renunciarme, querer darle un mundo y mil solo por verlo adorado y hasta le he ofrecido aceptar condenarme. Fíjense, es bien aventada la Conchita.
para que te den gloria y para que te adoran. Si es necesario que yo me condene, me condeno. Y entonces le dirían la condenada, ¿verdad? Pero no, como la tucita ya al Pedro Infante, ¿no? Entonces, ¿qué es capaz de hacer el alma que goza en su nada por Dios? Si no soy nada, pues todo es ganancia, ¿no? Lo que yo le pueda dar y lo que Él quiere hacer conmigo. Si esto le reportara a Él mi vida, un punto de más gloria estoy dispuesto a lo que sea. Carlos de Foucault dirá, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Dice el señor obispo, los motivos de este gozo son, o sea, si mi deber para conmigo es gozarme, ¿cuál es el motivo de este gozo? Le dice Monseñor Martínez. Primero, la verdad. Cuando a una nube la penetra el sol con sus rayos y la abrillanta, es un gozo el ver desaparecer la oscuridad de la nube y no ver sino la luz y la hermosura del sol. Es decir, esa es una verdad. Dejarme penetrar por Dios para que alumbre todas mis obscuridades. Así de sencillo. ¿Cómo es importante dejar que Dios ilumine mis obscuridades? Conchita dice, qué bonita comparación. Cuando el sol penetra con sus rayos a la nube y la brillanta, haciendo desaparecer la oscuridad. Y entonces deja contemplar únicamente la luz y la hermosura del sol. Si nosotros lo trasladamos es cuando tú como madre dejas a través de tu rostro, a través de tu ser, dejas que sea Dios el que no que se refleje, el que salga por ti. Así es un gozo ver desaparecer a nuestra persona y en nuestra vida la miseria humana para que no brille sino la luz y hermosura de Dios. Cuando no solo eres el reflejo de Dios, sino que Dios a través de ti se manifiesta haciéndote desaparecer. Dice que yo vea el sol, la luz, y no me vea a mí misma. ¿Cómo te lleva a descentrarte? Dejas de mirarte a ti únicamente para que sea Dios el que a través de ti sea contemplado. Cuando tú te dejas transformar por la acción del Espíritu Santo y eres el rostro del amor de Dios. Y ese rostro amoroso que se refleja como madre, como padre, como hermana, fraternamente. Recordé que nuestro Señor me había hablado mucho de luz y un día me dijo, quiero que sea tu alma un globo de luz, perdida en el cielo de mi corazón divino. Yo me opacaré para que Él brille, aunque sin perder de vista que debo mantenerme en medio de ese sol divino. Desaparezco, ojo, pero no me aniquilo, vivo en Él y para Él. Un segundo motivo del gozo es el amor. Cuando alguno por enfermo o débil nada puede hacer y quien lo ama le hace todo, lo mueve, lo sostiene, lo alimenta, lo limpia, etc., aquel se goza en estar enfermo o débil para que quien lo ama le haga todo. Vean, este es bien bonito, bien hermoso. ¿Cuántas veces no nos permitimos enfermarnos porque estamos acostumbrados a hacer todo? ¿Y cuántas veces nos pone el Señor un tate quieto y aún así no nos dejamos atender? Ahí andamos todos rencos, pero ahí andamos, ¿no? Queriendo hacer las cosas por los demás. No, también el dejarte querer, el dejarte amar, el dejarte atender. También eso es importante. Dejar a Dios ser Dios. Dejar que Dios, a través de mi hermano,
pueda atenderme, dejarme atender. Es decir, amar y ser amado. Si el alma se complace de su miseria para que Dios, su amante, le haga todo y sea todo, su virtud, su apoyo, su luz, etc. Vean, qué bonito, dejar que Dios me ame y haga de mí, y haga en mí lo que Él quiera. Yo no tengo virtudes, diré con un alma, pero tengo a Jesús que las tiene todas. Esto es bonito. No tengo virtudes, pero tengo a Jesús que las tiene todas. ¿Para qué las quiero yo? Me dejaré querer, perdonar, limpiar, curar. O si has sido tan bueno conmigo, yo nada, Él mi todo. Que tu nada, hija, se pierda en el todo, me decía una vez. Fíjense hasta dónde nos lleva el amor, a perdernos en Él. Esto es impresionante. Más que dejarme, más bien es dejarme hacer por Dios, pero dejar que Dios haga todo en mí. Perderme en el todo de Dios. Y el tercer punto o motivo del gozo será la seguridad. Sabiendo el alma que es nada y que Dios es su todo, tiene la seguridad de que todo sale bien porque Dios sabe hacer todo bien. Una seguridad que me lleva a la confianza total y absoluta en Dios. Así de sencillo. Dios es mi todo, ¿qué me puede preocupar? Nada. Aquí entra la confianza, el abandono, el amor filial, etcétera, etcétera. Dice Conchita, qué hermoso. Claro que es hermoso. Vean si no vamos a gozarnos cuando tenemos estos tres horizontes. La verdad de Dios en mí, el amor de Dios en mí y yo en su amor, y la seguridad de que Dios se complace en mí, porque lo hace todo, porque me abandono, porque confío, porque me ama filialmente. Yo todo en Dios, porque Dios está todo en mí. Como le dice alguna vez, dile a Monseñor Ibarra, que yo siempre estoy en él, pero él no siempre está conmigo. Dile que le eche ganillas para que esté siempre en mí. ¿Cuál es otro de los deberes que Conchita descubre? El cuarto, sentirse capaz de todo. Pues ¿cómo no? Si Dios está todo en mí y yo todo en él, ¿qué puede ser imposible? Dirá Pablo. Bueno, San Pablo para ustedes. Para mí, como es mi cuate, yo le digo Pablo. ¿Qué dice San Pablo? Todo lo puedo en aquel que me fortalece o en aquel que me conforta. Me siento capaz de todo, hasta de lo más grande y extraordinario, sin admirarme de nada. ¿Qué me sorprende? La acción de Dios, la presencia de Dios, el cómo Dios va haciendo a través de mí. Precisamente porque el alma sabe que es nada y Dios todo, no se admira de lo que Dios hace en ella y por ella, aunque sean cosas estupendas. Dice Conchita, aquí siento yo atrancarme, pero muy cierto esto. ¿Qué tiene de raro que Dios haga maravillas? No tiene nada de raro. Si tú te pones a contemplar desde que entraste al apostolado de la cruz lo que Dios ha hecho en ti, dice Conchita, ¿qué tiene de raro que haya hecho maravillas en mí? ¿Qué dice la Virgen Santísima? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Dice, porque ha hecho maravillas en mí. La sorpresa es esa. Contempla lo que Dios ha hecho en ti. Tal vez muchos no lo noten porque no son contemplativos. Porque no saben, se quedan en la parte humana, se quedan en la parte física, en la parte más externa. Pero si contemplaran el interior, o si aprendiéramos a contemplar el interior, cuántas sorpresas nos llevaríamos. Y entonces veríamos
las maravillas que Dios ha hecho en nosotros y empezando por mí. De esta manera sencilla, humilde y magnánima, de ver las gracias y prodigios de Dios, nos han dado ejemplo los santos y más la Santísima Virgen María en el cántico incomparable. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ahí está en latín, no sé cómo se dice, pero ahí le leen. Simón, bueno. Quien comprende y vive esta verdad, exclama como San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. No pone obstáculos a los grandes designios de Dios y vuela por las alturas sin olvidarse de su pequeñez, o más bien, vuela porque ha comprendido profundamente su pequeñez. Las alas son las del Espíritu Santo, no son mías. Aunque seamos ángeles, si no es bajo el impulso y el soplo del Espíritu Santo, no podemos despegar de la tierra. Yo tengo que meditar mucho esto con grande corazón, con entusiasmo de santos, Dios mío. Qué belleza de Conchita cuando dice, tengo que sentirme capaz de todo. Es mi deber, que todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Por qué? Porque vivo en Él y Él vive en mí. Porque es el Espíritu Santo el que me empuja y el que me impulsa. Eres capaz de todo. Respetarse profundamente a sí misma. Ojo, esta es el quinto elemento o la quinta dimensión que Conchita descubre que debe vivir ella. Respetarse profundamente a sí misma, me dice el señor obispo, por el tesoro divino que guarda. Somos templos del Espíritu Santo y para Conchita la gracia de la encarnación mística, el tesoro que lleva es a Jesús mismo. Respétate profundamente, desde tu ser, desde lo que tú eres, como hombre o como mujer. ¿Cómo será esto? Si yo siento hacia mí, y más con las penitencias como fruto de ellas, un profundo desprecio. Conchita en su nada decía, me desprecio. ¿Por qué? Porque era la teología del templo. El cuerpo es malo, el del tiempo. El cuerpo es malo, el alma es buena. El espíritu está encarcelado en este cuerpo mortal, en este cuerpo de carne. Dice, un alma llena de Dios es como una hostia consagrada. Debajo de los pobres accidentes humanos, guarda el tesoro de los cielos. ¿Cómo no vas a respetar una hostia consagrada? Fuiste consagrada en el bautismo. Fue puesto en ti el germen por el Espíritu Santo que sembró en ti el germen de Jesús. ¿Y qué es la hostia consagrada? La transformación de la materia por la acción del Espíritu Santo en otro Jesús. Por eso debes respetarte profundamente. No debes ni mancillarte ni dejar que sea mancillado. De ninguna manera. Y si eso es lo externo, mucho menos lo interno. Nadie tiene derecho a violentarte. Nadie. ¿Por qué? Porque eres templo del Espíritu. Y debes respetarte profundamente, como lo capta Monseñor Martínez para decírselo a Conchita. Y así como a una hostia se le adora, no por los accidentes, sino por lo que contiene. Así el alma llena de Dios se respeta a sí misma. No por la envoltura humana que nada vale, sino por lo que guarda. Es como una concha que guarda en su seno la perla riquísima. Es una chulada. ¿Cómo hace Monseñor Martínez para captar esto? Porque con la gracia de la encarnación mística sabe lo que trae dentro. ¿Tú sabes lo que traes dentro? ¿Sabes el Dios que te habita? Adóralo. Por eso tu cuerpo no puede ser maltratado. Por eso tu pensamiento no debe de ser violentado.
por el tesoro que guardas. Eres la envoltura de algo tan valioso que tienes que empezar porque nadie lo maltrate. Imagínate, yo la otra vez pensaba, me mandaron unos libros. No voy a decir la compañía para no quemarla, pero llegó la caja toda maltratada, rota incluso, con los hinchos así todos por sin ningún lado. Obviamente los libros venían muy maltratados. Cuando fui me quejé a la compañía, le digo, oye, esto yo no lo puedo recibir, porque pagué un dineral por estos libros. No, pues hágale como quiera, claro que le voy a hacer como quiera. Voy a hacerme respetar. Tuvieron que pagarme los libros. ¿Cuántas veces creen que he contratado otra vez esa compañía? Le atinaron, ninguna. Si no respetan lo de afuera, ¿ustedes creen que van a cuidar lo de adentro? Dijo una doña, Nembre, ¿verdad? Claro que no, no la van a respetar. Si tú no cuidas lo de afuera, si no haces que respeten lo de fuera, van a llegar a maltratar al que traes adentro, el tesoro que tú guardas. Debes pues darle a su alma su lugar. Su lugar son las alturas, no hacer nada que la rebaje o desdore, y tratarla siempre como se trata a una hostia. Date esa imagen, Pablo decía, somos imagen y semejanza de Dios, somos templos de su Espíritu, somos hostias agradables al Padre, con ese olor, con ese perfume que le gusta al Padre, con el que le gusta al Padre recrearse. Conchita dirá, eres como ese espejo en donde se asoma Dios y al ver su imagen y semejanza en ti, se recrea el Padre y se llena de gloria. Trátate como a una hostia consagrada, porque fuiste consagrada el día de tu bautismo. ¿Y cuántas veces me ha dicho Jesús que sea su hostia? Y cómo me ha explicado otras muchas veces las cualidades de la hostia y cómo debo serla. Blanca, pura, consagrada, inmolada para todos. Y de noche y de día me ofrezca en su unión en todas las patenas de la tierra. Me quiere custodia, copón de esa hostia. Una vez me dijo, como le ponen luces a las custodias de la tierra, yo las tuviera a él en mi corazón. Encendidas 12 luces de virtudes y me las enumeró. Siempre hay una lamparita donde está el Santísimo, una luz, donde nos dice, aquí hay alguien muy importante y muy valioso. Aquí está la hostia blanca, pura, consagrada, inmolada por todos. La que se ofrece en todas las patenas de la tierra por la salvación de los hombres. Por eso me quiere custodia, me quiere copón de esa hostia. La custodia, sabemos, es la que protege. El Santísimo en donde es adorado, en donde es contemplado. Y el copón es en donde se guarda lo más precioso para nosotros los creyentes, la hostia consagrada. ¿Cuántas luchas me ha hecho Jesús para que sea santa? Para que no le pierda de vista para mi unión con Él. Y siempre por el dolor, aun en las penitencias, una vez que me las quitaron, me las hacía sentir en sueños. Mi vida se puede concretar en esta palabra, inmolación. Bendito sea. Inmolación. Sin mole, ¿verdad? Sin mancha, inmaculado. A ver cómo hago para respetar a Jesús en mí. No me había ocurrido. Y Él me ayudará, pero no encuentro cómo. Vean la conciencia que empieza a tomar, decir, ¿qué he hecho con el inquilino que traigo aquí? No me había ocurrido, dice Conchita. Me da no sé qué.
Eso de respetarme. Sí me encanta maltratarme, como te diré. Una vez me dijo que mis azotes, que mis dolores le dolían a él y yo no sabía qué hacer. Acuérdense que Conchita era mucho de penitencias corporales, con la disciplina se pegaba. Y se me dijo, me duelen los azotes porque está dentro de mí. ¿Cuánto le dolemos a él cuando dejamos o nos maltratamos a nosotros mismos? Le duelen a él. Todas las deudas del mundo las paga el Verbo, y las tuyas con más razón. Pero tus dolores son los míos. Yo los uno a los míos para que tengan valor. Dolor salvador, dolor expiatorio. ¿Cómo hasta eso aprovecha el Señor? Es tan bueno. Dice, está bien, déjamelos uno a mí para que se vuelvan salvadores. Pero teniendo conciencia de que no debemos dejar que se maltrate, el respeto a sí mismo. Una sexta dimensión que ella tiene que cultivar y tener cuidado. Tratar a su alma con suavidad y dulzura, como a un soplo de Dios, como a algo que costó mucho, como a algo que contiene tesoros delicadísimos. Ver la cruz, energía y suavidad. Vean, esto qué hermoso es. Trátate con suavidad y con dulzura. No seas tirano o tirana contigo mismo. A veces somos nuestros verdugos más fuertes nosotros. Digo, ¿cuántas veces, y eso lo digo desde mi propia experiencia, nos gana cierto escrúpulo y aún estando enfermos, no nos permitimos acostarnos o reposar? Andamos de un lado para otro, de la seca a la meca. Trátate con suavidad, trátate con dulzura. No es solamente que lo mereces, es tu deber hacerlo. Pero tampoco te andes con melindres, ¿verdad? Porque hay los dos extremos, desde quienes no se dan oportunidad de que les duela la uña del dedo gordo del pie, hasta quienes hasta por verse, ay, ya me sentí mal. No. Acuérdense que la virtud es el justo medio, el equilibrio. Dice Conchita, yo sí me considero muy culpable en esto. He tratado a mi alma las más veces con dureza a trancazos. Válgame Dios. Y a pesar de decirme Jesús, eres mi consentida, amo mucho a tu alma, me maltrato, me trato con dureza. Eres el amor de Dios, imagínate, eres su consentida. Te ama mucho. No te trates con dureza, trátate con suavidad, trátate con dulzura. Dice Conchita, me voy a componer y con la gracia de Dios a estudiar y a poner en práctica esta transformación necesaria y urgente en mí. Qué belleza cuando ella puede recuperar lo que Monseñor Martínez, desde su experiencia e interpretación de la espiritualidad de la cruz, le dice en el año de 1925. Fíjense, acaba de tomar la dirección espiritual de Conchita. Ya leyó parte de sus escritos y le dice, mire, ahí le van unos puntitos para que trabaje nomás. Y le da estos 6 que ya dijimos. Hago el recuento: anonadarse, reconocer con inmensa gratitud lo que Dios ha hecho en usted. Aquí me andan apareciendo cosas que no deben, ¿eh? En este, repito, anonadarse ante Dios, reconocer con inmensa gratitud las gracias recibidas, gozarse en su nada, y este gozo surge de la verdad, del amor y de la seguridad de que Dios nos habita y nos ama en totalidad. La cuarta dimensión, sentirse capaz de todo,
porque Dios habita en ti. Con sencillez, con humildad, con magnanimidad, para ver las gracias con las que Dios ha hecho prodigios como en María, y decir con ella, proclama mi alma la grandeza del Señor, o como dice Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. La quinta dimensión, respetarme profundamente a mí mismo o a mí misma. Tratarme, ver mi pequeñez, pero no para despreciarme, sino para ver que por mi pequeñez es el mismo Dios que me toma en sus brazos o el Espíritu Santo en sus alas para poder llevarme al nido del amor, al tálamo nupcial en donde el amor esponsal se vuelve fecundidad. Y por último, tratar a tu alma con suavidad y dulzura. No la castigues. Vale mucho. Y concluye Conchita. Bueno, ella dice, me voy a componer. O sea, dice, le voy a echar ganas, ¿verdad? Y hace su síntesis Conchita y dice, con que entonces, con que sentirme capaz de todo sin admirarme, es él. La misma docilidad en las alturas. Como una pajita que es nada, que nada vale, pero que al divino soplo puede levantar hasta el cielo. Su misma pequeñez le ayuda a volar. Respetarme, dar a mi alma su lugar, no hacer nada que la rebaje y desdore. Oh Madre mía, en ti pongo mi confianza. Dame tu serenidad en las alturas, porque también en mi pobre alma ha hecho el Señor cosas grandes y maravillosas, aunque me hunda. Bendito seas. Como ven el Magnificat del Conchita. Y el tino de Monseñor Ibarra en la dirección espiritual, en esas 6 dimensiones. Cómo puede rescatar las dos Magnificat hacia el hombre y hacia Dios. El sí a Dios y el sí a los hombres. Por eso será la corredentora. La Virgen Inmaculada es el perfecto modelo del alma que ama a Dios con el Espíritu Santo. Nadie duda de que la Virgen Inmaculada ama a Dios como nadie lo ha amado ni lo amará, ni que lo ama con el Espíritu Santo de quien está llena, al grado que podemos decir, aunque de otra manera que de Cristo, que de su plenitud recibimos todos. Ahora bien, ¿cómo amaría a Dios la Virgen María? Es una pregunta que Conchita se hace y dentro de esto que va contemplando, vean lo que dice. Con una pureza única, con un amor sobrehumano, con una delicadeza celestial, con una generosidad perfecta. Íntimamente unida a Jesús, perfectamente transformada en Dios. María ama al Padre como Jesús lo ama, con la misma ternura, con la misma pasión, con la misma fidelidad. Aquellas palabras, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, nos descubren el alma de María Santísima perfectamente sometida a la voluntad del Padre por amorosa y perfecta adoración. Y el Magnificat es un canto de amor al Padre, y en el Calvario unió los sentimientos de su corazón a los sentimientos del corazón sacerdotal de Jesús, para ofrecer heroicamente, como prodigioso holocausto de indecible amor al Padre, el sacrificio de Jesús y de todos sus hijos. Véase el alma en este espejo y aprenda a amar al Padre con el Espíritu Santo. Participe como nadie de la fecundidad y del amor del Padre. María, la Madre de Jesús, ama a Jesús con el amor más semejante al amor del Padre Celestial. ¿Con qué plenitud de amor aceptó la encarnación? ¿Con qué ternura y suavidad? Suavidad lo alimentó con su leche virginal. ¿Con qué esmero lo cuidó de niño? ¿Con qué transportes de amor lo vio crecer a su lado? ¿Cómo fue para Jesús madre y confidente, compañera y consoladora,
en los dulces años de Nazaret. ¿Con qué ansia deseaba que Jesús se mostrara al mundo, aunque sabía que esto iba a costarle una cruel separación? ¿No fue ella quien lo hizo adelantar su hora en Caná de Galilea? ¿Cómo le acompañaría en espíritu en los días de la vida apostólica de Jesús? ¿Cómo correspondería en el cenáculo al don divino de la Eucaristía? Nadie como ella comprendió el don inenarrable. Nadie como ella supo recibirla. Nadie como ella corresponderlo. Nadie como ella convertirse en viviente Eucaristía. Este es un escrito de Monseñor Martínez en la reflexión a Conchita. Pero donde se revela todo el amor de María para Jesús fue en la pasión y en el Calvario. Sentir todos sus martirios y ofrecer a su Hijo y ofrecerse con Él. Allí sí que fue la mujer fuerte, la imagen del Padre, que como Él no vaciló en entregar a su Hijo a la crucifixión y a la muerte. Y en su larga e incomprensible soledad sentía su espíritu y su corazón. No estuvieron llenos del pensamiento de dolor y del amor de Jesús. 1926. Y con este texto termino. Esta la lleva mis felicitaciones por el aniversario de mañana, en el que tengo tan íntima participación. Qué dulce es que la gracia de hace 30 años no sea un recuerdo, sino una realidad viviente, que lejos de marchitarse tiene cada día más bello colorido y más acendrado aroma. Pero importa que en la actualidad toda su alma sea oscuridad y dolor. Si debajo de esas apariencias está el don de Dios en pleno desarrollo y cargados de frutos. Los últimos 6 años Conchita vivió en una desolación muy profunda. Por eso le dice Monseñor Martínez, no importa si debajo de esas apariencias está el don de Dios en pleno desarrollo y cargado de frutos. Para comprender esto necesita avivar su fe. En todas las etapas de la vida espiritual es necesaria la fe viva, pero en la situación actual de usted, más. A cada momento siente la tentación de pensar que su vida espiritual se acabó, que se perdió Jesús. Y el dolor que siempre la ha acompañado toma ahora un tinte de desolación y de vacío desesperante. Pero si aviva su fe por encima de todas las tentaciones, brillará más firme que nunca la esperanza y en medio del vacío inmenso de su corazón encontrará al Hijo Dulcísimo, tanto más amoroso y unido a usted, cuanto más envuelto en dolor y en sombras. ¿Se acuerdan que era? Aliméntalo con el amor, con el dolor. Amor, dolor. Necesita una fe heroica para encontrar a Jesús, para creer en sus promesas, para sentir la realidad de sus gracias. Nunca ha estado tan unida a Él como ahora. Nunca lo ha como ahora lo ama. Nunca como ahora ha compartido sus dolores. Y le ha brindado sólidos e íntimos consuelos. Nunca como ahora ha entonado el alma de usted el canto de la gloria de Dios. Porque como nunca, como ahora, su vida se parece al Calvario y su corazón es el transunto del corazón de Jesús en su inmensa agonía. Pero necesita agigantar su fe, hacerla como la de Abraham, creyendo y esperando contra toda esperanza. Que sea esto el homenaje de su gratitud y de su amor en este aniversario. Creer en medio de las sombras, cantar el Magnificat de alabanza divina en la humillación de Getsemaní y en el martirio del Calvario. En medio de su dolor y de su desamparo, de la increíble opresión de su alma, dígale a Jesús con sinceridad, con ternura, como un poema de amor, como un homenaje de alabanza, el nombre dulcísimo e incomparable, Hijo. Como cierra la hermenéutica Monseñor Martínez.
el Magnificat de María para Dios fue la palabra Hijo. Y como Monseñor Martínez le dice, en medio de su dolor, de su desamparo, de su increíble opresión de alma que siente, dígale a su Jesús con sinceridad, con ternura, como un poema de amor, como un homenaje de alabanza, el nombre dulcísimo e incomparable. Hijo, participe de su gracia. Quiero participar de su fe y de su alabanza. Mañana aplicaré la Santa Misa en acción de gracias. Y para que la gracia perenne y siempre viviente crezca y fructifique en el alma de usted, conforme a los designios amorosos de Dios. 24 de marzo de 1936, a 2 días de la gracia de la encarnación, a unos días de la gracia de la encarnación mística, 30 años. Y cómo lo recupera Monseñor Martínez, diciéndole todo lo que Jesús quiere renovar por medio de la fe en esa desolación en la que ella se encuentra. Dígale, hijo, participe de su gracia. Yo quiero participar de su fe y de su alabanza. Aplicaré la misa en acción de gracias para que la gracia perenne y siempre viviente crezca y fructifique en el alma de usted conforme a los designios amorosos de Dios. Bendito sea Dios que a través de Conchita nos deja conocer los dos Magnificat de María y cómo hace que ella, como madre espiritual de nosotros, la viva con Dios para nosotros, como lo reconoce Monseñor Martínez. Digámosle también hoy a Conchita y por medio de Conchita a Dios y de su alabanza, para que la gracia perenne y siempre viviente crezca en cada uno de nosotros con el alma de Conchita, conforme a los designios amorosos del Padre. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. El Señor se quede con ustedes y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se la siga comunicando por medio de la cruz, guarde sus cuerpos, sus corazones puros y sin mancha. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca en ustedes y brille y fecunde para siempre su alma y su corazón. Así sea. Buenas tardes, que Dios los siga bendiciendo. Hasta luego.